No me gustó que hubiera dos direcciones en el mensaje. Estaban una encima de la otra en el correo, como una moneda de dos caras. Usa la que prefiera tu GPS, había escrito el anfitrión, y le había añadido una carita feliz, como si eso lo hiciera más simpático. El camino fue lento, con la niebla pegada a la carretera, ese silencio que te traga el ruido del motor hasta que sientes que flotas. El buzón era imposible de perder, ambos números clavados en el mismo poste, uno pintado de rojo brillante, el otro de un marrón desteñido. Ambas banderas estaban izadas. Mi teléfono no dejaba de oscilar entre los dos como si no pudiera elegir un bando. Yo tampoco. Entré en el camino de grava porque tenía que girar en algún sitio. El marco en forma de A se alzaba sobre mí como si lo hubieran dejado caer desde algún otro lugar. Una cuña de cristal perfecta que se hundía en la ladera. Por las fotos esperaba algo acogedor. En persona parecía más bien una sala de exposiciones donde nadie vivía mucho tiempo. Dentro todo estaba preparado. Mantas dobladas exactamente igual, una a cada lado del sofá. 3 ejemplares del mismo libro de mesa de centro apilados a la perfección. Frascos de conserva en la despensa, cada uno etiquetado como café, con la misma caligrafía cuidadosa. Incluso el libro de visitas parecía ensayado. Los nombres eran diferentes, pero las letras marchaban con la misma inclinación. Unas páginas más adelante vi mi apellido ya escrito, con una nota que decía que la niebla parecía una manta que pagaste prestada. Era exactamente el tipo de cosa que yo podría haber escrito. Al anochecer, el bosque exterior era apenas un contorno. La luz de movimiento sobre la terraza se encendió y se quedó así, bañando los árboles de un blanco intenso. El anuncio decía que la cámara sobre la puerta era falsa, solo decorativa. Encantador en teoría, inquietante en la práctica. Comí de pie porque los platos parecían demasiado perfectos para usarlos. El silencio era denso, como si tuviera capas, y tuvieras que atravesar una para poder oír la siguiente. Alrededor de la medianoche oí neumáticos sobre la grava. Un camión se acercó lentamente al final del camino de entrada, sin luces, solo el ralentí bajo de un motor. Estaba en el desván, con las luces apagadas, el teléfono en una mano y las llaves del coche en la otra. Una figura salió y empezó a caminar por la línea de árboles, lenta, pausada, deteniéndose bajo el foco como si estuviera midiendo la distancia de su sombra. No levantó la vista. Al cabo de un rato, el motor se apagó. Parecía que la noche se inclinaba para escuchar. A la mañana siguiente recibí un mensaje del anfitrión. ¿Todo bien? A veces los vecinos se ponen curiosos. Le respondí, todo bien, pero no envié la foto que no tomé. El libro de visitas estaba abierto de nuevo en la página con mi nombre, y debajo de la nota que supuestamente no había escrito, había una segunda línea escrita a mano. La primera noche, la luz se quedó encendida. Pasé el día intentando reducir mi mundo al interior de los muros. Di un paseo corto por la cresta y volví cuando el sendero se hizo estrecho. Al volver había una bolsa de plástico colgada del pomo de la puerta. Dentro, un tarro de mermelada y una página doblada titulada Expectativas de la comunidad. El último punto decía, deja una nota en el libro antes del atardecer. Esta vez no había carita feliz. Esa noche la luz de movimiento parpadeó como un destello y se quedó encendida. Probé el interruptor exterior, pero la luz no cambió. Cuando corté interior principal, la casa se apagó medio segundo antes de volver a iluminarse, como si algo más controlara el interruptor. Me dije a mí mismo que lo estaba imaginando. A las 11:30 me senté en el desván con el libro de visitas. Repasé mi nombre donde ya estaba, escribí la fecha y la línea de niebla, porque no se me ocurría nada más. Cuando llegué a la luz seguía encendida, el bolígrafo encajó en una vieja hendidura, como si estuviera rellenando un surco que alguien más había tallado. El camión regresó justo después de medianoche. El mismo hombre, creo, el mismo caminar lento, la misma pausa bajo la luz.
Se detuvo frente al buzón y se quedó allí con el brazo en alto, sin saludar, solo observando cómo se estiraba su sombra. Me quedé quieto. Después de un buen rato volvió a bajar por la carretera y entonces oí botas en la terraza. Pasos cautelosos. La cámara falsa miraba al vacío. Unos dedos golpearon el cristal 2 veces, suaves, casi educados. Luego, desde más abajo, una segunda serie de golpes, como 2 personas intentando lo mismo desde diferentes alturas. Por la mañana, en el libro de visitas aparecía una fecha de salida, anterior a la que había planeado, y las palabras «No hay problema» subrayadas 2 veces. Conduje hasta el pueblo solo para ver otras caras. En la oficina de correos pregunté si 2 casas compartían un buzón. El empleado apenas levantó la vista. «No, a menos que sean el mismo sitio», dijo. «Hay gente que cambia de nombre según quién esté allí». Cuando pregunté a qué casa pertenecían mis direcciones, me dijo, «A la que hayas elegido». De vuelta en la estantería, una nota esperaba bajo el felpudo. «Asegúrate de pagar, con la misma hora temprana». La luz seguía encendida, incluso de día. Empecé a empacar. Cuando saqué la primera maleta, el hombre de la noche anterior estaba al final del camino de entrada, con las manos en la chaqueta. No se movió hacia mí. «Pagar es a las 10», dijo. «A veces la gente pierde la cuenta». Le dije que tenía la nota. Señaló la casa con la cabeza. «El libro pedirá una firma». Le dije que había dejado una. Otro asentimiento, ninguna sonrisa. Dentro encontré una puerta estrecha detrás del refrigerador, abierta lo justo para ver el aislamiento y los cables. Olía ligeramente a ropa. En un estante tosco había un cuaderno, más fino que el libro de visitas, con páginas llenas de nombres y fechas. La misma letra, pero las notas parecían más instrucciones. Menciona la niebla, fíjate en la luz, añade detalles personales, no te vayas enfadado. Algunos nombres tenían marcas de verificación, otros X rojas. No busqué el mío. Cuando finalmente me fui, el hombre se quedó donde estaba. El anfitrión me envió un mensaje de texto mientras conducía. «Gracias por elegirnos. Espero volver a hospedarte en cualquiera de nuestras ubicaciones». El anuncio seguía publicado, con las mismas fotos, las mismas reseñas y las mismas frases. Niebla como una manta, problemas de luz, vecinos curiosos pero inofensivos. Unos kilómetros más adelante vi una camioneta en el retrovisor. Cuadrada, vieja, sin matrícula. No se amontonó, no adelantó. Simplemente siguió hasta el límite del condado, donde giró sin señalizar. Esa noche, en mi apartamento, una luz blanca y brillante se coló por las persianas, demasiado intensa para ser la luz de una farola. Me dije que no era nada. Aún así, me quedé allí pensando en el libro de visitas, en la fila vacía esperando a que volvieran a escribir mi nombre. Historia 2. La suite del sótano que respira frío. Alquilé la suite del sótano porque era barata, y el anuncio prometía «tranquilo, entrada privada». El anfitrión arriba casi nunca está en casa. Llevaba semanas trabajando de gira y no quería otra habitación de motel. Las fotos la hacían parecer limpia y funcional. El tipo de lugar donde puedes desaparecer unas noches sin sentirte vigilado. Las escaleras que bajaban del camino de grava eran estrechas y húmedas, con musgo en los bordes que se me pegaba a los zapatos. Ese olor me impactó a mitad de camino. Lejía y piedra mojada, acre y agrio a la vez. Era el tipo de olor que no solo flota en el aire, sino que vive en él, tan profundo que podrías fregar durante una semana sin conseguirlo. Por dentro encajaba casi a la perfección con el anuncio. Una cocinita pequeña, techo bajo, un dormitorio apartado a un lado. Pero había una puerta junto al frigorífico, estrecha y pintada del mismo beige que las paredes. La pintura alrededor del pomo estaba desgastada hasta la madera, como si alguien la hubiera tocado repetidamente. El anuncio no lo mencionaba. El tirador no giraba. La anfitriona fue bastante amable en sus mensajes. Me dijo que viajaba mucho y que probablemente ni siquiera la oiría arriba.
Esa primera noche, tumbada en la cama, revisando el móvil, noté que el aire refrescaba. No era el frío lento y natural de la tarde, sino una caída repentina, como si algo se hubiera activado. Revisé el termostato, 22 grados, fijado. No había rejillas de ventilación cerca de la cama, pero sentí una ligera corriente de aire en la cara. Cuando intentaba dormir, lo oía una y otra vez. Una respiración. No la mía era superficial y tensa de tanto pensar en ella. Era constante, un poco húmeda en los bordes, como si alguien durmiera cerca. Identifiqué el sonido hasta la pared sobre la cocina, donde una rejilla de ventilación estaba ligeramente torcida. Me dije a mí mismo que era la caldera aspirando aire, aunque el tono, húmedo, casi personal, no se parecía al de ningún conducto que hubiera conocido. Alrededor de las 3 a.m. el sonido cambió. No más fuerte, solo más cerca. Entonces se oyó el suave traqueteo de la puerta cerrada, como metal rozando metal. Ni un golpe. Una llave girando suavemente, probando. Deslicé el cerrojo de mi entrada y me senté a la mesa de la cocina con la luz del techo encendida hasta que la luz del día se filtró por la escalera. A la tarde siguiente, el anfitrión me envió un mensaje. «Oye, por favor, no ajustes las rejillas de ventilación. Nuestro sistema es sensible». No las había tocado. Casi lo escribí, pero me detuve. No quería empezar nada. Esa noche me quedé fuera hasta tarde. Cuando volví, la luz de la escalera estaba encendida. Mi llave se quedó un poco atascada en la puerta del sótano, y al entrar vi que la puerta del lavadero estaba abierta. Solo 5 centímetros, pero lo suficiente como para mostrar una franja negra que la luz no tocó. En el suelo, junto a ella, había una manta de lana doblada, una botella de agua con el tapón y una novela de bolsillo con la tapa doblada por haber estado demasiado tiempo agarrada. No me acerqué. Fui directo al dormitorio y cerré la puerta, aunque seguía oyendo el leve ruido de alguien cambiando de postura. Una tela moviéndose, una exhalación lenta por la nariz. El termostato seguía marcando 23 de Gita, pero mi aliento echaba humo cuando me reía de mi propia paranoia. Para la tercera noche, el resfriado llegó antes. Me senté en el sofá, fingiendo ver la tele, escuchando esa respiración que seguía el ritmo de la mía. A veces se retrasaba medio segundo, como si quienquiera que fuese necesitara seguirme el ritmo y no pudiera hacerlo bien. A medianoche pegué la oreja a la puerta de servicio. Nada. Casi me alejo, pero entonces oí un clic suavísimo desde dentro, como una uña golpeando madera. Mi mano ya estaba en el pomo antes de pensarlo. Esta vez giró libremente, pero la puerta se sentía más pesada de lo debido, como si algo se apoyara en ella desde el otro lado. La solté. A la mañana siguiente había una nota pegada en el interior de la puerta de entrada. Llamar antes de usar la lavandería. No había lavadora ni secadora en mi suite. Esa tarde conduje 48 kilómetros solo para irme. Cuando volví al anochecer, la manta y el libro habían desaparecido y la puerta del lavadero estaba cerrada de nuevo. Pero algo nuevo me esperaba. Una de mis camisas, la que había dejado doblada sobre la cama, ahora colgada cuidadosamente en el respaldo de una silla de la cocina. Apenas dormí. La respiración era más lenta, más profunda, y el frío parecía acompañarla, como si cada exhalación trajera el invierno a la habitación. A las 2:47 a.m. oí el inconfundible sonido de pies descalzos sobre las baldosas de la cocina. No me levanté, no encendí la luz. Me quedé allí tumbada con las sábanas tapadas, diciéndome que si no lo veía, no estaba allí. Al despertar todo estaba igual, excepto que la carpeta de invitados sobre el mostrador estaba abierta por una página con reglas que no había visto antes. Los inquilinos no deben obstruir el flujo de aire hacia o desde los accesos a los servicios públicos. En el margen, una letra tenue a lápiz decía: «Sigue habiendo alguien aquí».
Probé la manija de la puerta de servicio una vez más antes de irme definitivamente. Giró con facilidad. El espacio al otro lado era pequeño, apenas un armario, pero el aire era más frío que en el resto de la suite, y de alguna manera más pesado. El olor a lejía era más fuerte, pero debajo había algo humano, piel y ropa vieja. En el suelo estaba el libro de bolsillo. Esta vez estaba abierto, con el lomo roto en un capítulo titulado Abajo. Cuando le dije a la anfitriona que salía temprano, me envió un emoji de pulgar hacia arriba y nada más. Mientras subía las maletas por las escaleras, miré hacia atrás una vez. La puerta del lavadero se cerraba lenta y silenciosamente, sin nadie visible al otro lado que pudiera empujarla. Me alejé con el calor a raudales, pero aún sentía que el frío venía conmigo, sentado tranquilo en el asiento trasero, esperando. Historia 3. La cabaña junto al lago con ventanas espejadas. El lago estaba bajo ese invierno, replegado sobre sí mismo hasta que la orilla parecía algo roído hasta los huesos. Marismas se extendían donde debería haber agua, pálidas y agrietadas, y los tocones de árboles muertos hacía tiempo sobresalían como nudillos que atravesaban la piel. La cabaña se alzaba justo encima de la ladera, con el cristal mirando al lago. Sus fotos la hacían parecer el tipo de lugar donde uno puede desaparecer durante una semana y volver tranquilo y renovado. El anuncio mencionaba cristal tintado profesionalmente, como si fuera un lujo. Dentro, el mundo a través de las ventanas parecía un poco más oscuro, como si el día se acabara un poco antes allí que en ningún otro lugar. No me importó. Se sentía privado, como si pudiera hacer lo que quisiera sin ser visto. La primera noche aprendí que la privacidad no significaba nada al ponerse el sol. El cristal se convertía en un espejo perfecto con las luces encendidas, tan perfecto que el reflejo absorbía la vista por completo. Me sorprendí observando mi propia silueta en la puerta corrediza, viendo cómo la tenue luz de la lámpara dibujaba líneas nítidas en mi rostro. Al cabo de un rato dejé de mirar el lago por completo. Solo observaba las siluetas detrás de mí para asegurarme de que no se habían movido. Llamaron justo antes de las 9. 3 golpes, educados y mesurados, en la puerta corrediza de cristal. Era el tipo de sonido que sale de la articulación de un dedo, no de un puño. Caminé despacio y no vi nada más que mi mirada. El agua detrás de mí era una mancha negra. No había nadie en la cubierta. Apagué las luces, me quedé en la oscuridad hasta que mis ojos se acostumbraron, y fue entonces cuando lo vi. En el agua, más allá del muelle en ruinas, ondas que se extendían en un semicírculo limpio, como si algo se hubiera deslizado silenciosamente desde la madera hacia el lago para evitar ser visto. El anfitrión me respondió rápidamente cuando le pregunté al respecto. A veces pasan pescadores. Es un lugar acogedor para la comunidad. Lo dejé ahí, aunque la idea de que alguien caminara hasta aquí de noche solo para llamar a la puerta y marcharse no tenía sentido. Por la mañana, las tablas de la terraza estaban marcadas con huellas descalzas, cada una aún lo suficientemente húmeda como para oscurecer la madera. Eran largas, con arcos profundos y dedos bien separados. La típica forma que se adquiere al pasar años sin zapatos. Un talón parecía partido por la mitad. Me dije a mí misma que los niños podrían nadar aquí en verano y que las huellas pueden perdurar si el aire es lo suficientemente húmedo. Pero era una mañana seca, tan fría que me quemaba el aliento. Pasé la mayor parte del día leyendo en el sofá. Al levantar la vista, vi algo que no había visto antes. Bajo el alero, sobre la puerta corredera, había una cámara de rastreo sujeta con bridas al revestimiento. No estaba en el anuncio. No apuntaba al bosque ni al lago. Me apuntaba a mí, o mejor dicho, al sofá donde estaba sentado. Me levanté y miré fijamente su ojo morado hasta que el LED interior parpadeó una vez, tan rápido como un asentimiento. Esa noche apagué las luces. El efecto espejo no se producía si me sentaba a oscuras. Alrededor de la medianoche noté movimiento en el cristal.
No era yo, sino algo más alto, de pie detrás de mí en el reflejo, lo suficientemente lejos como para que sus hombros se difuminaran en la sombra. Me giré lentamente. No había nada en la habitación. Cuando volví a mirar el cristal, la figura seguía allí, inmóvil. Alargué la mano hacia la lámpara, pero antes de que mis dedos encontraran la cadena, la figura del cristal se inclinó ligeramente, como si escuchara. Encendí la luz y desapareció, dejando solo la lámina negra del lago y el tenue borde plateado del muelle. Al día siguiente, las huellas regresaron, esta vez más cerca de la casa. Llegaron hasta el fondo del vaso antes de volver al agua. Esta vez no hubo golpes. Llamé a la anfitriona. Parecía distraída. Me dijo que la cámara no estaba activa y que la terraza recibe visitas. Le pregunté si se refería a gente. Hizo una pausa y dijo: «Aquí siempre hemos estado cerca del agua». Luego colgó. Esa noche la niebla se cernía sobre las planicies, difuminando la línea entre la orilla y el lago. Desde el sofá podía ver el muelle, pero no el agua que había más allá. La niebla llegaba hasta la barandilla de la cubierta, y en ella se reflejaban formas que no permanecían quietas el tiempo suficiente para comprenderlas. Apagué la lámpara y esperé. Cuando llamaron fue desde la esquina más alejada del cristal. 3 golpes lentos. No me moví. El LED de la cámara de seguimiento parpadeó de nuevo, una vez, y la niebla pareció ondularse hacia mí como si la hubieran tirado. Vi la tenue silueta de una cabeza justo al otro lado del cristal, demasiado cerca para mi comodidad. El espejo hacía que pareciera que estaba dentro, justo a mi lado. Me puse de pie y retrocedí. La figura no me siguió. Pero cuando me giré para ir al dormitorio, vi que el reflejo en el cristal había cambiado. Ahora estaba donde yo había estado sentada, con una mano levantada sobre el cojín del sofá, presionando como si estuviera memorizando la elasticidad de la tela. Esa noche dormí en la cama con los zapatos puestos, la puerta cerrada con llave, aunque me repetía que las cerraduras no sirven de mucho si el cristal es lo único que te separa de algo. En algún momento de la oscuridad me despertó el sonido del agua goteando, no desde dentro, sino desde fuera, constante y cerca. Me levanté, entré en la habitación principal y vi la puerta corredera empañada por el aliento. Una larga raya la atravesaba, como si un dedo hubiera dibujado una línea lenta de arriba a abajo. El anfitrión no respondió a mi llamada por la mañana. Empaqué rápido. Cuando salí, la niebla había desaparecido y el lago permanecía en calma, pero las huellas no provenían del agua esta vez, sino de los árboles detrás de la cabaña, que se curvaban hacia la terraza. No miré el vaso al salir, pero lo sentí. Sentí la sensación de una forma parada justo detrás de mí, quieta y esperando, su contorno atrapado en un espejo que ya no necesitaba que yo lo completara. Historia 4. La pequeña casa en la cima de la montaña con un libro de reglas. El camino hasta la pequeña casa se me hizo más largo de lo debido. El camino se estrechaba al subir, serpenteando entre árboles desnudos que se inclinaban como si estuvieran escuchando a escondidas. Mi teléfono se quedó sin señal a mitad de camino, y para cuando llegué al claro el sol ya se había puesto y el cielo se había desvanecido por completo. La casa era más pequeña de lo que parecía en el anuncio, solo una fachada de cristal, revestimiento de cedro y un tejado empinado que parecía demasiado grande para las paredes. Desde allí arriba, la niebla se cernía sobre los valles, pálida e inquieta, moviéndose como un suspiro. Dentro, el aire olía ligeramente a pino y a algo estéril, como a pintura nueva intentando ocultar el olor de lo anterior. Una carpeta de bienvenida esperaba en la encimera de la cocina, más gruesa que la mayoría de los contratos de arrendamiento. Las reglas estaban escritas con una letra precisa, casi delicada. No se permiten zapatos en interiores, no se permite incienso, no se permiten visitas externas, no se permite cambiar de lugar los muebles, no se permiten paseos no programados al anochecer.
Eso último me hizo reír entre dientes. Supuse que se trataba de pumas o quizás solo de responsabilidad. Desempaqué ligero, una maleta, un abrigo. La casa era prácticamente una sola habitación, con una cama empotrada bajo una amplia claraboya. Desde allí, se podía ver cómo la niebla se desplazaba y se enroscaba en la cima de la montaña como una marea. Eran más de las 10 cuando oí la primera campana. Un repique único y brillante proveniente de algún lugar al pie de la ladera. 5 minutos después volvió a sonar, esta vez más lejos. El tercer repique se acercó, tan cerca que pareció resonar en la vía muerta. No era el sonido metálico de una campanilla, sino el tono pausado de una campanilla, tocada una vez, y luego silencio. Fui a la carpeta y la hojeé hasta encontrar una sección etiquetada Acuerdos Comunitarios. La mayor parte trataba sobre reciclaje y ruido. Un párrafo casi al final estaba tachado con rotulador. Sin pensarlo, acerqué la página a la lámpara. La luz se filtraba lo justo para que se vieran las palabras. No aceptes los controles perimetrales, son para ti. Me tumbé en la cama y miré hacia arriba por la claraboya. La niebla era tan densa que difuminaba las estrellas. En algún momento algo rozó el techo. No fue el roce de las ramas ni el golpe sordo de una piña. Fue algo más lento, deliberado, como una mano moviéndose sobre las tablas. Se detuvo justo encima de mí, justo donde estaría mi pecho si el techo fuera de cristal. Mi teléfono vibró. Era el presentador. El viento puede sonar como visitantes. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato, preguntándome cómo sabían que había oído algo. Por la mañana, el suelo alrededor de la casa estaba cubierto de huellas. No eran aleatorias ni desordenadas. Cada una estaba espaciada exactamente a la misma distancia, formando un círculo perfecto alrededor de la propiedad. En la última vuelta, las huellas se detenían justo debajo de la claraboya, con los talones clavados, como si quienquiera que hubiera caminado hubiera permanecido allí mucho tiempo, mirando hacia abajo. La segunda noche, las campanas sonaron antes. Esta vez eran más numerosas. Giraban en círculo, se acercaban. Me quedé en la cama, con la vista fija en la claraboya. Cuando regresó el roce era más intenso, acompañado de leves golpes sordos en la tierra del exterior, como botas moviéndose. Mi teléfono se iluminó en la mesita de noche sin sonar. Otro mensaje. Lo mejor es dormir. No dormí. Mantuve la carpeta abierta sobre la encimera de la cocina, con la página tachada boca abajo. Alrededor de las 2 de la mañana oí un lento roce contra las tablas de la terraza, seguido del golpe seco de algo duro contra el cristal de la fachada de la casa. El sonido no se repitió. Al amanecer apareció un nuevo círculo de huellas, esta vez más cerca, a pocos metros de las paredes. La niebla se cernía baja, adherida al suelo. Me quedé un buen rato junto a la ventana antes de darme cuenta de que las huellas no empezaban ni terminaban en ningún sitio. Simplemente existían, con una distribución perfecta, como si nadie hubiera llegado ni se hubiera ido. Salí temprano. Dejé la carpeta en el lavabo con la página marcada escondida y me fui sin mirar atrás a la claraboya. Historia 5. La iglesia reconvertida con coro cerrado. Reservé la iglesia reconvertida porque necesitaba desconectar y porque las fotos la hacían parecer un lugar donde se respiraba aire puro. El exterior era de piedra desgastada y molduras blancas, apartado de la carretera, con solo árboles desnudos detrás. Dentro, la luz era de todos los colores, rojos, azules, verdes, proyectada por las altas vidrieras que recorrían la nave a lo largo. El anuncio mencionaba loft cerrado por seguridad, pero en las fotos podía ver la pequeña escalera de caracol al fondo, acordonada con un trozo de terciopelo rojo. Sobre ella, el borde de la barandilla del coro se curvaba como el balcón de un antiguo teatro. El espacio olía ligeramente a aceite de limón y a algo viejo debajo.
como a papel que llevaba 50 años guardado en el mismo cajón. Incluso mis pasos sonaban demasiado fuertes, rebotando desde el techo alto. Había una cama pegada a la pared del fondo, pero no pude dormirme enseguida. Se sentía demasiado abierta, como si me vieran desde cualquier punto de la habitación. La anfitriona vivía en un pequeño anexo en la parte trasera de la iglesia, pero solo la vi cuando me hizo pasar. Era enérgica y educada. Me dijo que las puertas estaban cerradas por dentro y que dejara las cosas como las encontré. En el púlpito había una carpeta plastificada llena de reseñas impresas de huéspedes anteriores. La mayoría escribía sobre bodas, retiros espirituales y cómo el edificio aún conservaba paz. Faltaban algunas páginas en el centro, arrancadas de las anillas. Esa primera noche, el aire se volvió más frío que durante el día, como en los grandes edificios abiertos al anochecer. Estaba tumbado en la cama cuando lo oí. Un suave roce en el suelo, como zapatos deslizándose sobre madera vieja. Luego, un leve crujido. El crujido de madera de un banco hundiéndose bajo el peso. Me dije a mí mismo, mapaches. En las iglesias, los animales pueden subirse a las vigas. Me di la vuelta e intenté ignorarlo. Pero unos minutos después, un sonido se elevó desde el desván. No eran palabras, no exactamente. Era más como alguien tarareando sin seguir una melodía, buscando una sola nota y manteniéndola al encontrarla. El tono vaciló, como si quienquiera que fuera me mirara constantemente entre respiraciones. Me incorporé y miré la cuerda que cruzaba la escalera de caracol. El terciopelo rojo se desplomó ligeramente en el centro, como si lo hubieran tocado más de una vez. Aquella noche terminé tumbada en uno de los bancos, envuelta en una manta. La cama se sentía demasiado expuesta, demasiado escondida bajo ese espacio abierto de arriba. Desperté poco después de medianoche con un cambio de luz. Las vidrieras se habían oscurecido. La luna se había ocultado, dejando solo la lámpara junto a la puerta proyectando sombras largas e irregulares en el suelo. Fue entonces cuando lo vi. En el púlpito había un himnario, en posición vertical, abierto en una página que no había tocado. El título en la parte superior decía Vigilantes de la Noche. En los bordes del libro, donde el papel tocaba el aire, 5 manchas de polvo marcaban el lugar donde los dedos lo habían sujetado. Solo dedos, sin palma, como si el resto de la mano no quisiera hacer contacto. Por la mañana le pregunté a la anfitriona si los animales subían alguna vez al desván. No me miró a los ojos cuando dijo, «Lo comprobamos a menudo. Las cerraduras ayudan». Luego cambió de tema y me ofreció un café que no quería. Esa noche noté que la cuerda de terciopelo estaba desatada por un lado, con el nudo suelto y los extremos colgando sobre la barandilla de la escalera. Me detuve al pie y miré hacia arriba, pero el desván estaba oscuro. El aire olía ligeramente a polvo removido. En el primer escalón había una sola huella en el fino polvo gris que cubría las tablas. Talón, punta y una pausa entre ellas, como si alguien se hubiera quedado a medio paso decidiendo si continuar. Me senté en el banco más cercano a las escaleras, desde donde podía ver la cuerda y la parte superior de la barandilla del desván. Pasaron las horas y me repetía que nada pasaría si no le daba una razón. Justo antes de medianoche, una leve vibración recorrió el suelo, como si alguien se hubiera apoyado en la barandilla. Incliné la cabeza hacia atrás, pero la oscuridad allí arriba era densa. Entonces volvió el sonido, ese mismo zumbido inquisitivo, ahora más cercano, directamente sobre mi cabeza. Sentía un nudo en la garganta, como si el sonido mismo me ocupara espacio en el pecho. Giré la cabeza hacia el púlpito y vi que el himnario había sido movido de nuevo, esta vez abierto por una página en blanco, como esperando a que se escribiera algo. No dormí esa noche. Mantuve las luces encendidas y me senté de espaldas a la pared hasta que el amanecer se filtró a través de las vidrieras. Los colores parecían más apagados esa mañana, como si les hubieran quitado algo de luz.
La tercera noche, el anfitrión no apareció. Preparé té y me senté cerca de la puerta, observando la cuerda en la escalera. Alrededor de las 10, las campanas de una iglesia en el valle empezaron a dar la hora. Para cuando terminaron, el zumbido ya había comenzado. Bajo, casi inaudible, pero suficiente para atraer mi atención hacia el desván. La cuerda había desaparecido. Simplemente había desaparecido. La escalera de caracol estaba despejada, sin ninguna barrera entre mí y lo que estuviera allí arriba. Entonces vi un movimiento, algo leve, como un cambio de peso de un pie al otro, justo al borde de la barandilla. No subí, no pude. Me moví al banco más alejado de las escaleras y me senté, con las manos entrelazadas para no temblar. Al cabo de un rato el zumbido cesó. El aire de la habitación se volvió denso, como antes de una tormenta. Cuando finalmente me acosté, lo hice en el suelo entre los bancos, fuera de la vista desde el desván. Debí de quedarme dormido porque me despertó un crujido desde arriba, seguido del leve sonido de un papel al girarse. Miré hacia el púlpito. El himnario estaba de nuevo en posición vertical, abierto. Vigilantes de la noche, solo que ahora, debajo del título, había una sola línea escrita a mano con lápiz. Todavía despierto. Por la mañana, la cuerda estaba de nuevo sobre las escaleras, atada con fuerza como si nunca la hubieran quitado. La huella del primer escalón había desaparecido. El libro estaba cerrado. Salí sin hablar con el anfitrión, dejando las llaves en el púlpito junto a la carpeta de reseñas. Al salir, miré hacia arriba una vez, solo para ver el desván desde fuera del edificio. La estrecha ventana de arriba estaba cubierta de polvo, pero en el centro había un óvalo despejado, del tamaño y la altura de una cara, donde alguien se había acercado lo suficiente para observar. Historia 6. La casa del campamento de carbón con 2 libros de visitas. Conduje hasta la hondonada al final de la tarde, ese tipo de lugar donde el aire parecía mantenerse a la sombra sin importar la hora del día. El camino se estrechó hasta convertirse en poco más que un par de surcos entre los árboles, serpenteando junto a lo que quedaba de las antiguas casas de la compañía. La mayoría eran solo esqueletos ahora, paredes derruidas, chimeneas solitarias. La mía era una de las pocas que aún seguían intactas. Una casa de cañón larga y estrecha, con pintura nueva pero con esqueletos viejos. El anuncio la anunciaba como restaurada con encanto rústico. El anfitrión me recibió en el porche, un hombre de unos 60 años, de complexión delgada y ojos claros que no se fijaron mucho en los míos. Llevaba una camisa remendada tantas veces que parecía una colcha. «Todo listo», dijo en voz baja y tranquila. Dentro el aire era fresco y ligeramente dulce, como cedro sobre algo más viejo que la limpieza no podía alcanzar. Sobre la repisa había 2 libros. El primero tenía la inscripción «Comentarios de los huéspedes», grabada en dorado. El otro era marrón, con las palabras «Registro de la casa» grabadas en negro en la portada. El anfitrión asintió. «Pueden leer cualquiera de los 2». Luego se marchó sin decir nada más. El libro de comentarios era justo lo que se esperaba. Notas de 5 estrellas, pequeños bocetos de la casa, charlas sobre la tranquilidad y las estrellas por la noche. El registro de la casa era diferente. Estaba escrito en entradas cortas y recortadas, fechas, iniciales y notas como 1:17 a.m., nuevamente corriente de aire en el pasillo. 3:03 a.m., turno de porche. 5:41 a.m., el camión se detiene, sin luces. Algunas iniciales aparecían una y otra vez, como si ciertos huéspedes hubieran estado allí más de una vez. Esa primera noche me senté en el porche hasta que el sol se puso y el bosque se volvió llano y negro. Colina abajo, el viejo camino de la mina era solo una cicatriz pálida entre los árboles. Alrededor de la medianoche oí un motor allí, bajo y lento, sin subir la colina, solo al ralentí en algún lugar oculto. Un rayo de luz titiló tenuemente contra los troncos y luego se desvaneció. El sonido se apagó,
dejando ese silencio que te hace consciente de tu propia respiración. Cuando me levanté para entrar, vi algo debajo de la barandilla del porche. Un papel doblado con mis iniciales escritas con cuidado en mayúsculas junto con la fecha de esa noche. Debajo había 3 franjas horarias vacías: 1:17, 3:03, 5:41. Me dije a mí mismo que el anfitrión era excéntrico, tal vez un archivista de ruidos. Dejé el periódico donde estaba y me fui a la cama. Exactamente a la 1:17, una corriente de aire frío recorrió el pasillo como agua derramándose. Ninguna puerta se abrió, ninguna ventana vibró. Traía consigo un ligero olor a tierra húmeda y polvo de carbón, como si las minas respiraran a través de las tablas del suelo. Me ajusté bien a la manta y miré al techo hasta que me ardieron los ojos. A las 3:03, las tablas del porche se flexionaron bajo el peso. Un paso lento, luego nada. El silencio posterior fue más denso que el sonido. A las 5:41 el motor regresó, más cerca esta vez, pero aún oculto tras la curva. El ralentí se detuvo y alguien exhaló justo detrás de la puerta mosquitera. La malla se empañó formando un pequeño círculo y se despejó de nuevo. Nunca toqué el bolígrafo en el diario, pero por la mañana el papel estaba escrito con mi letra, la misma inclinación, la misma presión. Debajo de las agujas había una última línea. El huésped ahora está al tanto. El segundo día caminé por la hondonada, pasando junto a las ruinas de las otras casas. Algunas aún tenían números clavados torcidos sobre las puertas. La mayoría eran solo marcos abiertos, por los que pasaba el viento. Me pregunté cuántos de esos troncos habrían estado llenos de las mismas horas. Esa noche, el periódico volvió a la vía. Mismo formato de fecha, nuevo día, misma hora. Pensé en irme, pero cuando salí a revisar mi coche, la camioneta del presentador estaba estacionada transversalmente detrás, bloqueando el camino de entrada. A la 1:17 volvió la corriente de aire, más fría que antes. Esta vez oí algo débil en su interior, un sonido como de tela rozando la madera. El lento roce de la suela de un zapato contra el suelo. A las 3:03 el porche se movió 2 veces, la segunda vez más liviano, como si alguien cambiara de postura. A las 5:41 la camioneta llegó cuesta arriba, con las luces apagadas. El motor se apagó. Las botas crujieron sobre la grava hasta que se detuvieron en la puerta. Esta vez no hubo aliento en la malla, solo una larga quietud, como si alguien me escuchara. La entrada del registro de la mañana decía: se queda dentro. Observa, aún no está listo. Una vez más, mi letra. La tercera noche me quedé en la sala con la lámpara encendida y los 2 libros sobre la mesa de centro. No pensaba dormir. A la 1:17, la corriente de aire se deslizó, pero no llegó a entrar por completo en la habitación. Se detuvo en el umbral, como si estuviera retenida allí. A las 3:03, el porche crujió bajo un peso que superaba el de una sola persona. Algo rozó la puerta mosquitera, ligero y deliberado, como una mano buscando un punto débil. A las 5:41 no llegó ningún camión. En cambio, se oyó un sonido de pasos lento y uniforme junto a la casa, deteniéndose bajo la ventana del dormitorio antes de continuar hacia la parte trasera. Cuando revisé el registro por la mañana, esta vez no había papel, solo una página abierta en el libro, mi nombre en la parte superior y debajo, listo ahora. Me fui sin hablar con el anfitrión. El hueco se cerraba tras de mí mientras me alejaba. El camino serpenteaba hasta que la casa desapareció de la vista. Algunas noches me despierto sin motivo alguno, miro el reloj y veo la 1:17 brillando en la oscuridad. Y espero, escuchando, preguntándome si en algún lugar, en algún libro, ya está escrito el resto de la noche. Historia 7. La cabaña junto al río con fotos prestadas. El camino a la cabaña discurría paralelo al río durante la mayor parte del trayecto, tan cerca que, al bajar la ventanilla, podía oír la corriente golpeando las rocas y las raíces de los árboles. El agua corría con fuerza.
del color del café que se había dejado reposar demasiado tiempo, revolviéndose con la escorrentía de finales de invierno. Los sicomoros bordeaban las orillas, con la corteza descascarada en rizos blancos y deshilachados que me recordaban a la piel quemada por el sol. Era el tipo de paisaje que parece estático en las fotografías, pero que se mueve constantemente cuando estás en él. Las ramas crujiendo, el agua silbando, el viento empujando en ráfagas cortas e inquietas. Había reservado el lugar con poca antelación. Las fotos del anuncio lo hacían parecer el tipo de escapada de fin de semana en la que uno se topa por casualidad y del que no quiere irse jamás. Luz brillante sobre suelos color miel, un sofá mullido con cojines a juego, una cama con una colcha que parecía hecha a mano. La descripción prometía acceso privado al río y encanto aislado, dos cosas que me sonaban mejor que compañía. Al entrar, lo primero que noté fue la inclinación del tejado, la forma en que toda la estructura parecía inclinarse hacia atrás desde el agua, como si se estuviera agarrando. Los escalones de la entrada se hundieron bajo mi peso, y la puerta rozó el suelo al abrirla. Dentro, el sofá era el mismo de la foto, pero hundido hacia adentro, con los cojines aplastados según la forma de los cuerpos de otras personas. La alfombra tenía un estampado, pero el tenue contorno de una mancha oscura se transparentaba por donde rozara las fibras. El sendero de acceso al río apenas era un sendero, solo una insinuación en la hierba que terminaba en un muro de zarzas y un desnivel hacia la orilla fangosa. Dejé mi bolso en la habitación y me quedé paralizada al ver la colcha. Lo sabía. Me había alojado en otra cabaña 2 condados más allá que tenía exactamente la misma. Un estampado verde y blanco descolorido con una esquina deshilachada y un hilo azul que sobresalía como una vena arrancada. En la cocina había una taza solitaria sobre la encimera. Era blanca, con el borde desportillado y un leve anillo de café en el interior. Recordé haber bebido de esa misma taza meses antes, a cientos de kilómetros de aquí. La idea de que esas fotos pudieran haber sido tomadas de otro anuncio me cayó como un jarro de agua fría. Intenté llamar al anfitrión para preguntar, pero la señal de mi teléfono se cortaba intermitentemente y la llamada se cortó antes de conectar. Envié un mensaje y no recibí respuesta. Al anochecer, el río se veía más oscuro y pesado. Preparé la cena con lo que había comprado, comí en la mesa junto a la ventana y dejé que mi mirada se desviara hacia la orilla opuesta. Fue entonces cuando vi la luz. Era el resplandor de una linterna, no el vaivén de una linterna, sino un círculo de luz constante y cálido que se movía lentamente por la orilla opuesta. Al principio pensé que debía ser un pescador recogiendo sus cosas para pasar la noche, pero la luz no se tambaleó con los pasos. Se mantuvo nivelada, al ritmo del chapoteo del agua. Me dije a mí mismo que no era nada. Aún así, apagué las luces de la cabaña para ver mejor. La linterna se detuvo justo frente a mí y se quedó allí un instante, como si estuviera midiendo la distancia entre nosotros. Luego volvió a moverse, pero no por la orilla. Cruzó el río. No había puente, no veía ningún barco. Solo ese resplandor que oscilaba a la altura y ritmo exactos del paso de una persona hasta llegar a mi lado. Mis ojos lo siguieron sin querer. Mi respiración se hizo más lenta. Se detuvo en la ventana, a la altura de mi cara. Solo nos separaba el cristal. No podía ver quién lo sostenía, si es que alguien lo sostenía. Solo ese resplandor constante que llenaba el espacio donde podría estar una cabeza. Mi teléfono vibró. Un mensaje del anfitrión. «Lo siento, hay mala señal». «¿Está todo bien?» Tomé una foto de la linterna y la envié de vuelta. Aparecieron 3 puntos y luego desaparecieron sin respuesta. La luz exterior no se movió. El río silbaba, ahora más fuerte, como si lanzara secretos por el aire. Me aparté de la ventana, sin apartar la vista del resplandor hasta que desapareció de mi vista, pegado a la pared de la cabaña. Permanecí despierto durante horas, casi esperando que volviera, pero no lo hizo.
Finalmente me quedé dormido sobre la colcha, con todas las lámparas encendidas. Al amanecer el aire estaba húmedo de niebla. Abrí la puerta y encontré un sobre el felpudo, pesado y con algo dentro. Mi nombre estaba escrito con tinta negra en el anverso. Lo llevé a la mesa y vacié el contenido. 8 fotografías satinadas. En una estaba en el fregadero, enjuagando la taza. En otra, miraba por la ventana hacia el río. Las demás me mostraban durmiendo, con la boca ligeramente abierta y la manta enrollada a mi lado. Las marcas de tiempo en la esquina coincidían con las horas que llevaba allí. Todos los ángulos eran desde fuera, a través del cristal. En cada foto, en algún lugar del fondo, el resplandor de la linterna flotaba, firme como una respiración contenida. Volví a llamar al anfitrión. No hubo respuesta. Envié otro mensaje. ¿Alguien estuvo aquí anoche? ¿Dejaste esto? Ninguna respuesta. Me dije a mí mismo que debía empacar e irme, pero la niebla hacía que el camino de entrada y salida de la hondonada se desvaneciera en blanco, y no confiaba en mí mismo para no perderme un giro y terminar en una cuneta. Me quedé. Esa noche mantuve las cortinas cerradas. La voz del río se oía más fuerte en la oscuridad. Un rumor constante y silencioso. Alrededor de las 9 oí un leve golpeteo en el cristal, como el chasquido de una uña. No me moví. A las 10 el golpeteo cesó. A las 11 el resplandor regresó, filtrándose por el borde de la cortina donde no llegaba a tocar la pared. Me senté en la silla junto a la mesa, con la espalda contra la esquina, y observé cómo ese rayo de luz permanecía inmóvil. Mi teléfono permaneció en silencio. Alrededor de la medianoche, el resplandor se desvaneció, no como si se hubiera alejado, sino como si alguien hubiera apagado una llama hasta que se apagó. Cuando por fin llegué al dormitorio, la colcha estaba húmeda. La retiré y encontré otra fotografía sobre la sábana. Yo sentada en esa misma silla, mirando la cortina. Esta vez sin fecha. No dormí. Esperé a que amaneciera, y cuando amaneció, dejé la llave sobre la mesa y salí sin mirar atrás. El río estaba crecido por la lluvia de la noche anterior, presionando con fuerza. Al subir al coche, miré por el retrovisor y creí verlo de nuevo. Un resplandor tenue y constante junto al agua, resistiendo la corriente. Incluso ahora no puedo decirte si fue alguien, algo, o simplemente la forma en que el río refleja la luz. Pero a veces, tarde en la noche, veo mi reflejo en una ventana oscura, y juro que hay un resplandor detrás. Historia 8. La cúpula fuera de la red con batería compartida. Llegué al caer la tarde, justo antes de que la cresta se tragara el sol. La cúpula se alzaba en un pequeño claro. Su pálido caparazón captaba la última luz como el interior de una cáscara de huevo. Tras ella, los pinos se espesaban rápidamente, todo sombras y pendiente. A pocos metros de distancia, una hilera de paneles solares se alzaba, inclinados como si rezaran al cielo bajo. Junto a ellos había una caja de contrachapado con candado, la batería externa del anfitrión. El anuncio lo hacía parecer acogedor. Vida fuera de la red, naturaleza por todas partes, energía solar. Había alquilado algunos alojamientos fuera de la red antes, lo suficiente como para saber lo básico. No subir demasiado la calefacción ni dejar las luces encendidas si no es necesario. Me llegó un mensaje del anfitrión justo después de aparcar. Por favor, conserve energía después de las 10 p.m. Los vecinos consumen del mismo sistema. No le di mucha importancia en ese momento. Los vecinos parecían generosos. No había nadie a la vista, salvo árboles. Dentro la cúpula estaba silenciosa, como en los espacios abiertos, donde se escucha cualquier ruido. El suelo era de madera contrachapada, con alfombras amontonadas. La cama estaba baja en el centro, una mesa y una silla contra la pared y un pequeño mueble de cocina enfrente. Al dejar la mochila noté la sensación del aire. No olía exactamente a rancio, pero tenía un ligero olor metálico, como el interior de un cobertizo de herramientas.
Después de cenar, me senté a la mesa a leer hasta que mi teléfono dio la hora. Exactamente a las 10:02, las luces del techo parpadearon 3 veces. Miré el indicador de batería, montado cerca de la puerta. Estaba 1/3 por debajo de la hora anterior, como si algo grande se hubiera conectado de golpe. Afuera, los paneles solares eran recortes negros que se recortaban contra la noche. La cúpula amplificaba cada sonido. Podía oír las bellotas cayendo sobre la cáscara, el seco susurro de las hojas rodando sobre ella. En algún lugar entre los árboles alguien tosió, un único sonido agudo que no se repetía. Me dije a mí mismo que era un cazador, o tal vez otro inquilino aislado en uno de los lugares vecinos que el anfitrión había mencionado. Alrededor de la medianoche la luz se fue por completo. Ni un destello, simplemente desapareció, dejándome en una oscuridad tan densa que parecía un objeto. La luz de mi teléfono parecía más pequeña de lo habitual, apenas reprimía la oscuridad. Fue entonces cuando lo oí, un roce lento, como un cable al ser arrastrado por una tabla de madera contrachapada. Venía de afuera, cerca de la caja de la batería, luego el arrastrar de zapatos sobre hojas secas, mesurado y cuidadoso. Me quedé allí un buen rato antes de decidirme a mirar. Al salir, la luz de mi teléfono se cruzó con 2 gruesos cables alargadores que iban desde la caja de la batería hasta los árboles. No seguían ninguno de los senderos marcados en el mapa. Me agaché para tocarlos. Estaban calientes al tacto, casi demasiado calientes para el aire nocturno. Los seguí unos pasos, justo lo suficiente para ver cómo desaparecían entre los pinos como líneas en una página interminable. Antes de que pudiera seguir, mi teléfono vibró con un mensaje del anfitrión. La tormenta nos dejó sin agua. Mañana a la mañana todo irá bien. No había visto ni oído ninguna tormenta, pero volví adentro de todos modos. Seguía sin electricidad. La caja de baterías también estaba caliente, como si alguien la hubiera tocado recientemente. Me acosté en la cama y escuché. De vez en cuando me parecía oír un leve zumbido en el suelo, como una corriente que se alejaba de mí. Al amanecer volví a tomar las cuerdas, esta vez siguiéndolas adentrándome en el bosque. El aire olía diferente, húmedo, con un toque de podredumbre y por debajo el olor a algo habitado. Tras unos cientos de metros, los árboles se abrieron a otro pequeño claro. Había una segunda cúpula, más vieja y remendada con lona azul, donde el armazón se había roto. La condensación en su superficie formaba líneas grises, y el aire a su alrededor olía a ropa vieja dejada en un cesto demasiado tiempo. Los cables conducían directamente a ella, desapareciendo bajo una solapa en la base. Di una vuelta, despacio. Desde dentro se oía el sonido de una respiración firme, lenta, pausada, como cuando se respira cuando se quiere que alguien piense que se está dormido. A pocos metros de la entrada había una caja, y sobre ella una fotografía. Estaba en la cama de mi domo. La misma colcha, el mismo ángulo en el que estuve acostada la noche anterior. Un post-it amarillo pegado a la esquina, garabateado con rotulador negro. Cargad desde ellos esta noche. Retrocedí sin tocarlo, pero al girar hacia el sendero, los cordones bajo mis botas se tensaron. Miré mi teléfono. La batería se le había agotado en un instante, como si esa otra cúpula me hubiera dado un sorbo en el bolsillo. No esperé a ver qué venía después. Seguí las cuerdas de vuelta a un ritmo casi de carrera, con el sonido de mi propia respiración demasiado fuerte en mis oídos. La cúpula que se alzaba pálida y silenciosa en su pequeño claro, como si no tuviera ni idea de a qué estaba conectada.